Yulisa Cepeda, creo que va a hacer mención de varias cosas a los amables, bueno, Yulisa, los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Una de ellas es que se está anunciando en los medios de comunicación la recuperación de 2 camiones tanqueros de la compañía de gas propano de la República Dominicana, Propagas, porque el pasado fin de semana resulta ¿Fue donde que mataron al chofer? sí, que mataron uno y uno huyó. 2 camiones tanqueros que fueron secuestrados, robados, parece que por Que delincuentes. pasa cada rato de aquel lado de la frontera. Eso parece que ocurre con frecuencia. Entonces había 2 personas, 2 dominicanos, empleados de esta compañía. Uno de ellos es Ismael López, a quien mataron. Y entonces el otro, Fabio Rivera, logró escapar, cruzó para este lado, y entonces avisó a las autoridades y se procedió entonces con el proceso de investigación y posterior recuperación. Hoy las autoridades de la policía haitiana entregaron, se está informando que entregaron los 2 camiones tanqueros, pero se trata de una situación de una delicadeza elevada. O sea, estamos hablando de que aquí una empresa de manera lícita va a suministrar combustible al vecino país donde hay una situación de ingobernabilidad extrema. Secuestran esos camiones, secuestran a los 2 dominicanos, que no entiendo, y esa parte es la que quiero hacer observación, asesinan a uno de ellos y bueno, sencillamente no va a pasar nada, ¿eh? Eso se va a quedar, ya, no pasa nada, porque bueno, de gobierno a gobierno, ¿qué reclamo se va a hacer? ¿Y qué respuesta va a dar el gobierno haitiano donde no hay ni siquiera un interlocutor válido? Porque apenas recientemente... Y que en casos anteriores hemos tenido secuestros y muerte de dominicanos que no han tenido consecuencias. Un paréntesis. Si hay voluntad política, se puede exigir la deportación del ciudadano haitiano al ciudadano dominicano. ¿Basándose en qué? Un paréntesis muy breve porque el comentario está interesante para que lo continúe Esteban. Haití y República Dominicana son son signatarios en uno de los acuerdos que se hizo entre países del continente. Creo que esa cumbre se hizo en Uruguay en el año 33, por ahí 32. No se representó allá. Si no fue Tulio Manuel Cestero, fue otro de los escritores dominicanos. Los países participantes se hicieron signatarios en el 36, ahora me acuerdo, de enviar a los países socios o a los países hermanos personas que cometieran crímenes contra ciudadanos de esa nación, que pudieran ser juzgados en esa nación. Sí, aunque el tema ese acuerdo está vigente. Sí, pero el tema está aquí, José Luis, es que se puede atrapar, sí, estoy de acuerdo. Porque las autoridades, que se haga un levantamiento como las Dios autoridades manda. de la policía haitiana entregaron los 2 camiones que los recuperaron, pero no se dice nada de quién los secuestró, Exacto. quién cometió el crimen, Ni si hay una investigación. ni si hay una investigación, ni nada. O sea, simplemente, bueno, al final... La policía haitiana es una ficción, ¿eh? Ahora, está el otro tema. Es un cuerpo armado en Puerto Príncipe, más nada. El otro tema es el hecho de que, o sea, 2 camiones cargados de miles de galones de gas licuado de petróleo, con 2 personas, apenas 2 choferes para cruzar para Haití, para la capital haitiana, tomando en cuenta la condición sociopolítica que se vive en esa nación. Yo creo como que debería haber tal vez un poco más de medidas de seguridad. No vamos a decir que van a entrar con miembros del ejército ni nada por el estilo, pero tal vez que sean más personas que vayan acompañando a estos choferes empleados de una empresa privada que van para la capital haitiana. En esta situación, en la actualidad, bueno, a mí particularmente yo no sé cuánto tendrían que ofrecerme, pues yo finalmente digo, mira, yo prefiero quedarme sin empleo, pues yo no voy a coger para Haití con una patana cargada de gas licuado de petróleo sin ningún tipo de seguridad o de previsión en ese sentido. Por lo tanto, lamento mucho que haya fallecido ese dominicano. Qué pena, una familia de niños pequeños, sí, por cierto, que se quedó sin su papá. Y bueno, por fortuna se recuperaron inicialmente los camiones y vamos a ver si las autoridades dominicanas le dan seguimiento a esto para ver si en algún momento se logra dar con los responsables, lo cual veo muy difícil. Por otro lado, quiero hacer referencia brevemente también a que en este momento, actualmente, la central termoeléctrica Punta Catalina está produciendo en su unidad número 1 350 megavatios y la unidad número 2 375 megavatios para un total de 725 megavatios que está produciendo. Es posible que el presidente de la República disponga la inauguración de esa central termoeléctrica Punta Catalina, que ya está operando de manera regular desde hace varias semanas, pero que posiblemente la semana que viene haya inauguración. Y digo posiblemente la semana que viene tomando en cuenta de que solamente hay 2 días en medio
para hacer inauguraciones, aunque son 2 días un poco complicados, el 16 de marzo y el 17 de marzo, porque ahí mismo empieza la cuenta regresiva de los 60 días anteriores a las elecciones presidenciales, donde tampoco se pueden hacer inauguraciones gubernamentales. El presidente en su discurso del pasado 27 de febrero hizo referencia a que va a inaugurar varias obras, va a aprovechar esos 2 días para inaugurar varias obras que ya están terminadas, tomando en cuenta su gestión de los últimos 8 años, y que las otras se van a quedar para entregarlas antes del 16 de agosto, por lo tanto serían inauguradas durante el periodo de transición, gane quien gane. Un tema político al cual quiero hacer referencia, y es algo que me llama mucho la atención, porque ahora mismo hay una situación interesante entre el Partido de la Liberación Dominicana y el partido FP que encabeza Leonel Fernández, tomando en cuenta que doña Margarita Cedeño de Fernández acepta la candidatura vicepresidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, acompañando a Gonzalo Castillo. Ella es la esposa de Leonel Fernández, y Leonel Fernández, el expresidente, que está encabezando la facción del PLD que se fue con él para crear o inaugurar el partido Fuerza del Pueblo, el partido que ahora está encabezando y donde él va a ser candidato presidencial. Hago esta referencia porque este fin de semana se publicó una entrevista que le hizo Pablo Macchini a doña Margarita Cedeño de Fernández, y en esa entrevista ella hace referencia a que en un momento determinado, poquito antes de la llamada de Pompeo para terminar de tumbar el proyecto de modificación, la intención de modificar la Constitución para buscar un tercer periodo para el presidente Danilo Medina, la llamada de Mike Pompeo, el secretario de Estado, canciller de los Estados Unidos. Entonces ella dice que previo a esa llamada existía de parte del presidente Danilo Medina la intención de llegar a un acuerdo con Leonel Fernández para llevarla a ella como candidata de consenso a la presidencia. Y que entonces, por eso fue que en determinado momento ya subió en el tweet que ella, su persona, sería la fórmula de ganar dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Al final tuvo la razón. Bueno, pudiera ser que al final tuviera la razón. Ahora, ella dice que el presidente Danilo Medina tenía la intención de proponerla a ella como candidata de consenso a la presidencia de la República, para que sea un ni tú ni yo, ni Danilo Medina ni Leonel Fernández, pero que no se llegó a ningún acuerdo en esa dirección, en ese sentido. Ahora, en la entrevista ella no dice cuál fue la posición que asumió su esposo Leonel Fernández ante esa intención. Tampoco dice si Danilo Medina le planteó directamente a Leonel Fernández esa posibilidad, sino que entonces se llega a la conclusión de que entonces el presidente Fernández no aceptó esa propuesta. Con lo cual, aunque ella no lo especifica, ella le estaría echando un balde de lo que tú quieras a su esposo Leonel Fernández. Otro más. Por Dios, porque ven acá. O sea, está bien. Yo creo que fue correcta su decisión de quedarse en su partido. Si ella no estaba de acuerdo con irse de su partido. Que fue correcta su decisión también de mantenerse en este gobierno, porque ella es vicepresidenta de la República. Aún no haya sido correcta, ese era su derecho de decidir. Además de que era su derecho de decidir. Ahora, decir en este momento que el presidente Danilo Medina estaba en la disposición de llevarla a ella como candidata de consenso y que eso no se dio, y dejar en la nebulosa cuál fue la reacción de su esposo Leonel Fernández ante esa disposición que habría tenido el presidente Danilo Medina. Entonces, como ven acá, pero entonces, lo cual coloca a Leonel Fernández también, y no voy a defender a Leonel Fernández, pero coloca a Leonel Fernández en una posición entonces sumamente más difícil, porque entonces Leonel Fernández tampoco podrá salir a decir, espérate, tú estás diciendo mentira, porque también, porque ese es mi esposo, y mi esposo para aquí, entonces, bueno, y ella y es su esposa también, entonces, pero por Dios, matando la cuchilla, pero ni así, claro, porque es un asunto como meterte el cuchillo y mover el cuchillo. Está complicado, pero aparte de eso, si es así, doctora Cedeño, y fíjense que yo he sido un defensor constante de la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Si es así, entonces el presidente Danilo Medina bien pudo proponerla a usted como candidata, o decirle a usted, lánzate como precandidata, como le dijo a Gonzalo,
Y a los demás. Y a los demás, pero cuando digo como le dijo a Gonzalo, porque finalmente Gonzalo era su preferido. Bueno, pero si él estaba en esa disposición, pudo haber sido Milagros, doña Margarita su preferida. Entonces, queda en el aire el presidente Danilo Medina, entonces, ¿por qué no la propuso? Para que no le dijo que se lanzara para ver si, como usted marcaba en las encuestas, más que todo el mundo, posiblemente entonces usted iba a salir beneficiada de ese grupo de precandidatos en cuanto a lo que decían las encuestas, porque finalmente Gonzalo Castillo salió por encima de las encuestas, pero tal vez hubiera salido ella. Pero entonces no lo hizo eso el presidente Danilo Medina, a pesar de que tenía la buena voluntad y la intención de proponerla a ella como alternativa en caso de que no fuera él ni fuera Leonel Fernández. Entonces, bueno, no se dio eso. Pero tampoco sabemos si Danilo Medina, en efecto, hizo el intento de informarle a Leonel Fernández esa situación. Más si tomamos en cuenta y recordamos que Reinaldo Pared Pérez en una ocasión, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, hizo una gestión de mediador para tratar de que Danilo Medina y Leonel Fernández se reunieran. Y que Leonel Fernández, dijo el mismo Reinaldo Pared Pérez, habría manifestado que era necesario crear una comisión de negociadora o algo por el estilo. Pero que Danilo Medina le respondió que no, que él no iba a sentarse a buscar consenso de ninguna naturaleza en ese sentido. Recuerdo en esos días que fue cuando lo dijo el propio Reinaldo Pared Pérez. Entonces, si fue así, quien tenía en ese momento una actitud de que no estaba en la disposición de negociar, por lo menos en ese momento, era el propio Danilo Medina. Hago estas manifestaciones de críticas al partido con el cual yo simpatizo, porque creo que estas declaraciones de la doctora Margarita Cedeño Fernández quedaron incompletas. ¿Qué le faltó? Le faltó información, ahí le faltó datos. Para que no quedemos entonces como en la nebulosa de, bueno, vea. Y entonces, y colocando a Leonel Fernández en una posición difícil para poder responder, porque no, ¿y qué va a responder? No tiene nada que responder. Pero entonces al mismo tiempo, en esa misma entrevista, ya dice que ella tiene la esperanza de que, bueno, de que hacia el futuro haya algún tipo de negociación donde Leonel Fernández incluso vuelva a su partido. Pero si ella no lo logra. Pero si no es así, si es de esa forma, entonces no va a volver nunca. No va a volver nunca porque lo que están haciendo es alejándolo en vez de acercarlo. Y créanme, hay que buscar la forma, y los PLDistas eso lo saben, de que en un escenario de segunda vuelta, donde yo entiendo que Gonzalo Castillo tiene que hacer todo lo posible porque en ese escenario de segunda vuelta él termine en la primera vuelta bien cerca del candidato Luis Abinader, porque si no termina cerca del candidato Luis Abinader no hay nada que buscar. Entonces, para terminar cerca de Luis Abinader y entonces ir hacia una segunda vuelta en condición de negociar, bien pudiera negociarse con Leonel Fernández, o bien pudiera llegarse a conquistar una parte de la gente que va a votar por Leonel Fernández en la primera vuelta. Bueno. Pero eso tiene que ser con base en una situación de competencia electoral con el doctor Leonel Fernández, pero tampoco maltratándolo. En efecto, Leonel Fernández, yo entiendo que no va a ser competencia en la primera vuelta. Como no va a ser competencia en la primera vuelta. Con todo eso palo que le ha dado Margarita menos. Sí, entonces, pero como no va a ser competencia en la primera vuelta, porque va a quedar en un tercer lugar lejano, no creo que va a quedar en un tercer lugar cerca. Eso es lo que yo pienso. No. Puede pasar diferente, pero eso es lo que yo pienso. No, Esteban, porque ahora, que entonces ahí entraríamos en una crisis. No, porque como quiera habría que ir a segunda vuelta. Ahora, lo que digo es que, como es así, y el partido con quien tiene que competir el PLD es el Partido Revolucionario Moderno, entonces traten de poner a Leonel Fernández en su lugar, pero no lo maltraten. No lo maltraten, porque finalmente van a necesitar de Leonel Fernández de manera directa o indirecta, posiblemente más de manera directa que directa, pero eso tiene que ser también pasándole su pañito tibio. En el caso de Gonzalo Castillo, que es el candidato, y hay tiempo. En el caso de Gonzalo Castillo, que es el candidato, yo entiendo que las relaciones de Gonzalo Castillo y Leonel Fernández no están tan agrias como las relaciones de Danilo Medina y Leonel Fernández, pero como Gonzalo Castillo es el candidato en un escenario de miras hacia una segunda vuelta, la negociación, quienes las van a encabezar tanto en el PRM como en el Partido de la Liberación Dominicana son los candidatos. Luis Abinader es el que tiene que encabezar las negociaciones con miras hacia un apoyo de segunda vuelta de cualquier fuerza política
que quede en tercer lugar o que quede ya descalificada, porque Luis Abinader es el que va a gobernar si gana, y como es el que va a gobernar, es el que tiene que saber, en qué se puede comprometer y en qué se puede no comprometer. Lo mismo pasa con Gonzalo Castillo. En el mismo momento en que haya un escenario de segunda vuelta, que Gonzalo Castillo quede en segundo lugar cercano a Luis Abinader y que haya que negociar con fuerzas políticas externas, esas negociaciones no las va a encabezar Danilo Medina, las va a encabezar Gonzalo Castillo, porque ya Gonzalo Castillo es el candidato que pudiera ganar la presidencia si logra entonces hacer esos amarres. Lo digo porque eso de que, bueno, Danilo Medina, que es el líder del partido, que es el que controla el gobierno, que es el que controla el partido, sí, pero eso es hasta que pase la primera vuelta. Si Gonzalo Castillo queda cerca de Luis Abinader. Si queda lejos de Luis Abinader, bueno, ya se embromó todo, porque si queda lejos con una ventaja de 12 puntos, de 15 puntos, pues nada, lo único que hacer es lo que dice de Alcántara. No hay ni que hacer segunda vuelta, simplemente ganó el que está en ventaja. Pero aún así yo pienso que posiblemente terminen cercanos. Y si terminan cercanos, las negociaciones con miras hacia una segunda vuelta las van a encabezar por el PRM Luis Abinader, por el PLD el candidato Gonzalo Castillo.